Estamos de vuelta para una nueva película clásica, Alien 3 de 1992, dirigida por David Fincher y protagonizada por Sigourney Weaver. Para más información, dentro vídeo. Estamos de vuelta para hablar de la tercera parte de la cuatrilogía de Alien, Alien 3, que tuvo una preproducción larga y accidentada hasta llegar finalmente al guión firmado por los productores Walter Hill y David Giler y el guionista Larry Ferguson sobre una historia previa del guionista Vincent Ward. Pero antes de esta película dirigida por David Fincher basaron innumerables guionistas y directores. El primero de los guionistas fue William Gibson, que hace un año publicaría este cómic con su versión, el primer guión que se hizo sobre esta película, y que según palabras del propio autor, lo único que quedó de su guión en la película final fue un código de barras. David Fincher, aunque era un director novato en aquel entonces porque fue su primera película, se mostró bastante firme a la hora de hacer la película, de rodarla. Le imprimió un sello propio que luego 3 años más tarde le llevaría a dirigir Seven, que fue pues ya el pelotazo que le convirtió en el gran director que ahora es conocido por ello. Pero en Alien 3 tuvo que trabajar muchísimo porque estuvo también trabajando, reescribiendo páginas del guión mientras iban rodando. La verdad es que fue una tarea bastante complicada, dado que el estudio impuso unos ritmos de rodaje rápido porque bueno, tenían que recuperar la inversión después de tantísimo tiempo de preproducción que había sido bastante infructuoso. La película, si fuera una película en solitario, es decir, si fuera una película que no tuviera que ver con el mundo de Alien, para mí me parecería una película notable, sobre todo la versión del director, la versión extendida, pues la versión cinematográfica corta algunas partes de la película que quedan sin explicación si no ves el contenido extendido. No solamente por el tipo de alien que sale, que eso es lo de menos, sino sobre todo porque hay una gran escena que no se entendería o cómo se comportan algunos personajes con otro personaje, pero digamos que queda cojo, no se explica bien si no sabes, si no ves esa escena. Pero aunque la película me parece interesante, no me disgusta, incluso me puede gustar ver la versión extendida, sí tiene un problema importante, que es una traición a la película anterior. Mientras que Aliens dedica su primera media hora a hacer un homenaje a la primera Alien, a la película original, antes de disponer las bases de lo que va a ser su película con un género diferente, en Alien 3, nada más empezar, nos cargamos todo lo que ha pasado antes. Nos volvemos a encontrar con Ripley en una situación diferente, completamente, y sin una conexión directa con la película anterior. Explicaré más esto en la parte de spoilers, ¿de acuerdo? Por si no habéis visto Alien 3, pues no destriparos lo que sucede. Eso a muchos fans le cabrea profundamente. Yo, sinceramente, cuando vi la película en el cine, tenía 16 años, fue la primera película que vi en el cine de Alien. Bueno, y no debería porque era una película para mayores de 18 años, pero yo la vi. Ya había visto las anteriores, con 12, 13 años, había visto ya en vídeo las películas previas, y me gustaba muchísimo la saga de Alien, sobre todo esa primera película, esa primera Alien, que a mí me dio verdadero terror. Es la película
que creo que más miedo me ha dado en la vida. Y con el paso de los años pues se ha convertido en mi película favorita, como sabéis los que seguís este canal. Pero bueno, sin desviarnos del tema, Alien 3 es una película que intenta retomar el rumbo de la primera Alien. Es más una película de suspense, es con un ambiente diferente. Evidentemente lo primero es una tripulación, esto es una comuna de presos que se han convertido a una especie de religión, y tiene un ambiente un poco de que el alien es el demonio, es el diablo, es la tentación, y digamos que ese background le hace bastante original a la película, pero no deja de ser una película menor que Alien, la primera. Con respecto a los actores, Sigourney Weaver está magnífica, como siempre. Me parece que lleva el peso de la película al completo, como era de esperar. Y bueno, pues ella se cree el personaje porque ella lo ha creado. O sea, ella es Ripley y lo será siempre, ¿no? De los demás actores poco tengo que contar. La verdad es que son buenos actores, no lo discuto, son muy buenos actores y sus papeles lo hacen bien, son correctos, pero son prácticamente indistinguibles, y realmente deberían haber dado más carisma a los personajes. Yo creo que es un problema de tantos cambios de guión, que no se da un verdadero carisma a los personajes que hay, salvo el papel del Dr. Clemens, interpretado por Charles Dance, que es un actor que me encanta, y que evidentemente, seguramente el texto es pobre, pero el carisma que tiene el actor es impresionante, y de verdad es el apoyo que encuentra el personaje de Ripley en la película. Es un personaje bastante complejo, que tiene muchas capas, ¿no? Es un personaje que a mí me parece bastante interesante, ese Dr. Clemens, y realmente es lo único que puedo destacar de las actuaciones. Ya digo, son muy correctas, pero son tan indistinguibles unas de otras. Realmente creo que no es el problema de los actores, son buenos actores, pero el problema es de guión, de estos cambios innumerables de guión que nos ha impedido tener unos personajes pues más interesantes. Y bueno, pues mi recomendación es que veáis la versión extendida, si podéis, y creo que es una buena película. Es una buena película, para mi gusto es una buena película, salvo esa gran traición, de acuerdo, que muchos fans pues no la perdonan. Pero bueno, yo creo que visto lo visto y visto lo que ha venido después, es una buena película. Creo que es mejor Alien Resurrección, para mi gusto, pero esta no es una película que sea mala, y yo creo que es bastante disfrutable. Y ahora, si me queréis acompañar un poco más, nos vemos en la sección de spoilers. Y como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí y no habéis visto la película y no tenéis intención de que os pueda revelar partes de la trama, es el momento de dejar el vídeo. Y si la habéis visto o no os importa, pues continuamos un poquito más. Bien, lo primero que quería comentar era sobre lo de la gran traición, ¿no? Al final de Aliens, el regreso, Ripley ha formado una familia con el cabo Hicks, interpretado por Michael Biehn, y la pequeña Newt, interpretada por Carrie Henn. Y en los primeros 5 minutos de la película, la Sulaco se ha estrellado con esta estación penal, reconvertida en una especie de monasterio, la Fiorina 161 o Fury, y no han sobrevivido. Han muerto los dos. Y para mucha gente, pues eso fue una traición, porque esperábamos
volver a ver al Cabo Hicks y a la pequeña Newt, quizás una Newt más adolescente, luchando contra los aliens, ¿no? De hecho, en algún momento hubo un intento de guión de hacer una especie de Newt caza alien al estilo de Buffy cazavampiros, y era porque estuvo por ahí el guionista y luego director Joss Whedon, que finalmente luego haría el guión de la cuarta parte de Alien, pero eso ya lo comentaré cuando lleguemos a esa película. Bueno, pues es una gran tradición, pero si nos quitamos eso, y yo sé que algunos fans no lo perdonarán nunca, si quitamos eso, me parece que la película es entretenida. Yo digo, sobre todo la versión más alargada, más extendida, la versión del director. Con respecto a esto que he comentado antes, sinceramente me parece peor. Sí, salen Ripley, sale Hicks, sale Bishop, sale Newt, pero el guión, si el guión era lo que viene aquí en este cómic, sinceramente hay cosas que me rechinan bastante, como el hecho de los autoconvertidos en aliens. O sea, ya se le quita la piel al tipo y se convierte en alien, una cosa rarísima. No sé, son cosas que no me terminan de convencer. Sí, da mucho trasfondo de esa guerra fría que hay entre esas dos grandes entidades interplanetarias, pero sinceramente lo que es la trama principal me parece un poco caótica y me parece peor guión, sin ver cómo hubiese sido en cine, me parece peor guión que lo que realmente se llevó finalmente a cabo. Con respecto al final, ese final era un final definitivo completamente, ese sacrificio de Ripley tirándose al tanque para matar al mismo tiempo que ella se sacrificaba a la reina alien y cerrar el ciclo del xenomorfo. De alguna manera hubiese sido, yo creo que, aunque una película un poco más floja, un poco de menos nivel que las otras dos, pues un cierre bastante aceptable de la trilogía. Pero, como sabemos, todo lo que muere puede volver a resucitar, así que para eso tenemos la cuarta parte, que ya comentaré en un futuro en este mismo canal. Pero, sinceramente, me parece una película muy correcta. La escena en la que está el alien y se acerca a Ripley y ella cree que la va a matar y al final no la mata, porque claro, el alien sabe, nota que lleva en su vientre a la reina alien, pues de alguna manera es súper icónica. Creo que hay algunas escenas que son muy icónicas en esta película, que las relacionamos con Alien, y sinceramente yo lo digo, es una película, sé que algunas personas pensaban que la iba a poner a caer de un burro esta película, pero a mí me gusta, la he visto varias veces, os recomiendo, ya digo, la versión extendida, porque si no hay cosas que no vais a entender, y porque os la recortan, o sea, directamente la han cortado, y creo que es una película, pues eso, digna. Sé que no llega a la suela de los zapatos a las películas primeras, a Alien y Aliens, pero sinceramente es muchísimo mejor película de lo que ha sido Prometheus y Alien Covenant. A ese, como siempre digo, es mi opinión personal. Sin más dilación, esto es lo que quería decir y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.